Buenas tardes. Em, Hoy vamos a grabar el grafo del deseo. Estamos en el capítulo ideal, yo ideal, que es el capítulo 6 y estamos al final, así que probablemente hoy grabemos esto que queda del capítulo 6 y avancemos con el capítulo 7. Bueno. El grafo del deseo de Alfredo Eidelstein. Em, Como de costumbre, les pido que se suscriban al canal, que le den me gusta a los videos. em, Así me ayudan a que se popularice este canal, ¿no? Em, Estamos en la página 97 y vamos a mostrar aquí, compartir. Donde nos habíamos quedado, que dice, este proceso imaginario que de la imagen especular, vamos a ampliar un cachito, que de la imagen especular I de A va a la constitución del yo por el camino de la subjetivación, por el significante. Em, los animales no se identifican a su propia imagen especular, ni se interesan siquiera por ella, porque no es esa imagen del uno que los va a rescatar de la duplicidad introducida por el significante, es que no han caído ni caerán en la duplicidad que engendra el significante. Otra cita: está significado en nuestro grafo por el vector idea M de sentido único. Bueno, ahí hay eh, un vector de sentido único que va de la imagen especular a la formación del yo. Tiene una M por Lemoine. Em, Dice, lo mismo pasa en el esquema lambda. ¿Por qué los vectores van del otro al yo? Bueno, habría que buscar el esquema lambda. Em, a ver si lo encuentro. Entonces dice, lo mismo pasa en el esquema lambda. Este sería el esquema lambda. ¿Por qué los vectores van del otro al yo?
del otro al yo. Em, si estamos diciendo todo el tiempo que la dinámica de funcionamiento del yo es la proyección, porque justamente en el grafo la duplicidad queda escrita con un vector de sentido único, pero, y acá viene la ganancia, articulado doblemente. Aquí hemos recuperado la duplicidad. El recorrido del grafo es de, bueno, vamos a cambiar la compartición. Entonces, el recorrido del grafo es del sujeto a la imagen del otro, de la imagen al yo y del yo al ideal del otro. Y ahí se corta el circuito y no se puede seguir. Se produce la fijación, el estancamiento, la petrificación. Recordarán por qué no cerrábamos con la estructura del 8 interior el círculo con la unión sujeto ideal del otro. Justamente porque estos son puntos de tensión. El ideal es de tensión. Y el cortocircuito está diciendo eso, que el punto de identificación del sujeto al significante, al significante de la omnipotencia del otro, lo deja petrificado. Ahí se detiene la dinámica del sujeto, ahí se corta el movimiento. De todos modos, es un circuito al que, a pesar de agotarse en el ideal del otro, el sujeto le interpone la dialéctica imaginaria, la imagen del otro y el yo. Una primera vez en cortocircuito sobre el sujeto y el ideal del otro, una segunda vez en la vía de regreso sobre el sentido del otro y el otro, lo cual muestra que el yo solo se acaba al articularse no como leye del discurso, sino como metonimia de su significación. Dice, veamos ambos recorridos en el grafo. Em, Aquí se muestran los dos recorridos. El que está con línea más oscura sería el circuito metonímico imaginario y el que está con líneas más claritas sería el cortocircuito eh, en el ideal del otro.
que corresponde a la petrificación, dice, del sujeto. Eh, este es el verdadero circuito. Lo que caracteriza a la significación cuando está estabilizada por la metáfora paterna es que siempre remite a otra significación. Es aquí que se constituye un circuito que sale del sentido del otro hacia el otro. De ahí baja hacia la imagen, de ahí va al yo y desde ahí se eleva para retornar en forma de círculo a la significación del otro. Esta dialéctica identificatoria conduce entonces o a la petrificación propia del ideal del otro, es el cortocircuito, o si no, atrapado el sujeto en la dialéctica significante, a la metonimia incesante de la significación. El circuito, el círculo. Bien, entonces son dos opciones en las que puede quedar atrapado el sujeto o en la petrificación de el ideal o en la metonimia interminable, ¿no? Que va hacia el sentido, vuelve al otro, va hacia el sentido, vuelve al otro, y esto no se detiene. El sujeto entonces queda atrapado en la dialéctica de la identificación en el uno o es víctima de un desplazamiento infinito de la significación. Habrán visto en vuestra clínica cotidiana muchos sujetos intentando encontrar la significación de su yo y que en realidad se encuentran atrapados en una metonimia que los lleva de un yo soy, debo ser esto, a un yo soy, debo ser aquello. Y así toda la vida, creyendo que están a punto de encontrarse, para volver cada vez a fracasar en el intento. Suelen ser sujetos que pierden mucho en el camino, si no es que lo pierden todo en la vía del querer ganar un ser para su yo. Recorrido que se parece al del deseo, dada la falla del encuentro, pero que se distingue de él en tanto y en cuanto éste debe articularse, como veremos más adelante, al intervalo. El inter del más allá de la demanda y específicamente más allá de la petrificación o el circuito cerrado de la metonimia de la significación del yo. El más allá de los ideales que plantea Lacan es para el psicoanálisis un postulado ético, no moral, porque en rigor es el único camino con salida para el sujeto. El más allá de los ideales no funciona para el psicoanálisis como su condición moral. El más allá de los ideales es imprescindible en la dirección de la cura del sujeto barrado. Los ideales como tales, en nuestra teoría del sujeto, posibilitan dos únicas vías y ambas son sin salida. Son dos vías que nunca dan verdaderamente un lugar para la dialéctica del sujeto.
Por eso la dirección de la cura implica, respecto de ambas salidas, un impas. Respecto de ambas salidas, en impas, el pase. No hay opciones para el sujeto, el pase es uno solo, decirle que no a la vía identificatoria, tanto imaginaria como simbólica. Son entonces postulados teóricos y no posiciones morales, lo que empuja a los psicoanalistas a ir más allá de los ideales. Hay que ir más allá de los ideales porque el ideal implica siempre un punto de detención mortífero o una metonimia infinitizada desgarradora. Bueno, no me acuerdo cuando leímos la vez pasada, pero esto es lo que pasa así, dicho sencillamente, en la psicosis, ¿no? Em, por eso en capítulos anteriores em, dijo que este grafo, que es em, propedéutico para ir avanzando hacia el grafo completo, si nos quedáramos en este grafo sería eh, el grafo que le correspondería al circuito infernal de la demanda propio de la psicosis, ¿no? Eh, bueno, ahora terminamos con el capítulo 6. Vamos a pasar al capítulo 7, que lleva por título el grafo 3. Que lleva por título el grafo 3, punto, la pregunta. Dice, en este capítulo veremos cómo se sale en la neurosis del circuito infernal de la demanda, queriendo significar con círculo el efecto de repetición de la demanda como tal. Bueno, aquí está lo que decía yo recién, ¿no? Que está en el grafo anterior, en el grafo 2, está señalizado el circuito infernal de la demanda, que sería eh, propio de la psicosis, ¿no? Para empezar a pensar este problema, vamos a utilizar el grafo 3 del grafo del deseo. Quizá el problema quede mejor planteado en lo que tiene que ver con la dirección de la cura si lo expresamos así: ¿cómo se accede a lo nuevo? No sé para ustedes, pero para mí este es, diría, uno de los meollos de la cuestión psicoanalítica. Para Freud no hay posibilidad de lo absolutamente nuevo para el ser humano, y como no la hay estructuralmente, no podrá haberla mediante el psicoanálisis. Para Freud,
el término ideal al que puede arribar un análisis en las mejores condiciones es el límite de la angustia de castración para el hombre y la envidia del pene para la mujer. Para Freud, el término ideal al que puede arribar un análisis en las mejores condiciones es el límite de la angustia de castración para el hombre y la envidia del pene para la mujer. Lo que trato de plantear hoy es de qué modo en el grafo 3 se esboza una elaboración que nos permitirá concebir lo absolutamente nuevo para el sujeto humano, obviamente en el campo de de las neurosis. Y de ahí deduciremos también cómo maniobrar en la dirección de la cura para conseguirlo. Comencemos tomando una elaboración de Freud que está en Introducción al Narcisismo, Introducción del Narcisismo, en la que retoma desde una posición bastante cercana a la de Lacan la función del ideal. Nosotros llegamos, habiendo salido del círculo infernal de la demanda implicado en el grafo 1, a trabajar el eh, recorrido en el grafo, recorrido en la vida, que implica en el grafo 2 la solución imaginaria al problema del sujeto en el seno del otro, con mayúscula, no del gran otro, y respecto de la cual distinguimos dos alternativas: la petrificación en el uno del ideal del otro y la metonimia de la significación del yo. En ninguna de las dos, aunque en determinados casos y para determinados sujetos pueda parecer lo contrario, hay nada de la índole de lo nuevo. Y esto sobre todo para el caso de la metonimia, porque ésta precisamente tiene la propiedad de parecer lo nuevo siendo pura repetición. Cada vez el próximo término parece lo nuevo. De lo que no suele percatarse el sujeto es de que la vía misma es sin salida, dado que es la de la significación para el yo, que lo llevará de significación en significación, repetitiva e ilimitadamente. Entonces, en la metonimia, dice aquí Eidelstein, no hay nada nuevo, porque es una repetición eh, de lo mismo, dice acá, em, y ahí hace esta distinción entre la repetición de lo mismo y lo nuevo. Lo nuevo todavía no aparece, va a aparecer en el grafo completo, pero el circuito infernal de la demanda llevaría al sujeto a una metonimia incesante, lo cual no hace aparecer nada nuevo. Cita de Freud en Introducción del Narcisismo. Dice Freud, la formación del ideal sería, de parte del yo, la condición de la represión. Conviene indagar las relaciones que esta formación del ideal mantiene con la sublimación. Eh, Tomo la cita de Freud. La formación del ideal sería, de parte del yo, la condición de la represión
em, una especie de em, principio de realidad en relación al ideal que produce represión para que el sujeto esté acorde a la realidad, digamos, ¿no? La formación del ideal sería, de parte del yo, la condición de la represión. Conviene indagar las relaciones que esta formación del ideal mantiene con la sublimación. El ideal es justamente lo sublime, ¿no? La sublimación es un proceso que atañe a la libido de objeto y consiste en que la pulsión se lanza a otra meta, distante de la satisfacción sexual. El acento recae entonces en la desviación respecto de lo sexual. La idealización es un proceso que envuelve al objeto, sin variar de naturaleza. Este es engrandecido y realzado psíquicamente. La idealización es posible tanto en el campo de la libido yoica, en el campo de la libido yoica, cuanto en el de la libido objeto. Por ejemplo, la sobreestimación sexual del objeto es una idealización de éste. Y entonces, puesto que la sublimación describe algo que sucede con la pulsión y la idealización algo que sucede con el objeto, es preciso distinguirlas en el plano conceptual. Fin de la cita, sigue Eidelstein. Freud dice que, dado que son cosas distintas, conviene distinguir la idealización de la sublimación, pero en rigor son efectivamente distintas. Pero en rigor, si son efectivamente distintas, ¿por qué necesitamos distinguirlas? Porque a nivel del lenguaje, lo ideal y lo sublime pertenecen a campos semánticos sumamente próximos. Bien, es lo que venía diciendo, ¿no? Sin embargo, no perdamos de vista que para Freud el ideal es el factor determinante de la represión, mientras que la sublimación es un proceso que atañe a la libido y consiste en que la pulsión se lanza a otra meta distante de la satisfacción sexual. Del lado de la sublimación, entonces, la función de la otra meta, y del lado de la idealización, un proceso que envuelve al objeto sin variar de naturaleza. Noten cómo en la oposición de lo sublime y lo ideal estamos en la dialéctica de lo otro y de lo mismo, de lo nuevo y de lo repetido. Sigamos con la cita de Freud, dice Eidelstein. Freud, la formación de un ideal del yo se confunde a menudo en detrimento de la comprensión con la sublimación de la pulsión.
Que alguien haya tocado, que alguien haya trocado su narcisismo por la veneración de un elevado ideal del yo, no implica que haya alcanzado la sublimación de sus pulsiones libidinosas. El ideal del yo reclama, por cierto, esa sublimación, pero no puede forzarla. La sublimación sigue siendo un proceso especial cuya iniciación puede ser incitada por el ideal, pero cuya ejecución es por entero independiente de la incitación. Sigue Eidelstein. Podríamos salir de esta clase, como buenos analizantes que somos, con un nuevo ideal, sublimar. Pero Freud nos dice claramente que el ideal no puede más que incitar a sublimar, pero no lo puede determinar. Sigue la cita. En los neuróticos, precisamente, encontramos las máximas diferencias de tensión entre la constitución del ideal del yo y la medida en que sublimaron sus pulsiones libidinosas primitivas. Y en general los idealistas son mucho más reacios que los hombres de modestas miras a convencerse del inadecuado paradero de su libido. Además, la formación de ideal y la sublimación contribuyen en proporciones por entero diversas a la causación de la neurosis. Según tenemos averiguado, la formación del ideal aumenta las exigencias del yo y es el más fuerte favorecedor de la represión. La sublimación constituye aquella vía de escape que permite cumplir esa exigencia sin dar lugar a la represión. Sigue Eidelstein. Más que toda la cuestión de la otra vía que la sexual, me importa acentuar que la sublimación es la modalidad de hallar lo otro. Mira vos, porque sublimación, eh, em, hoy se me perdieron ahora los términos. Em, lo que en Freud es sublimación y el otro término que se me perdió son en Lacan metáfora y metonimia. Este, y acá está diciendo que la sublimación es la modalidad de hallar lo otro, la nueva vía, mientras que la idealización es la más fuerte
es el más fuerte favorecedor de la represión en causa en la neurosis. A partir de aquí debemos tener bien en cuenta esta oposición, idealización, sublimación para poder desarrollar, partiendo de Freud, la posibilidad de concebir lo nuevo. Y cuando decimos lo nuevo, ahí va a aclarar, nos referimos, por un lado, a lo nuevo para cada uno de nosotros en el seno de cada una de las experiencias analíticas en las que estamos implicados como analizantes, y por otro lado, a lo absolutamente nuevo que el psicoanálisis puede aportar. En Freud hay, sin que él lo diga de forma explícita, algo absolutamente nuevo que el psicoanálisis aporta. Es la función del analista. Antes de Freud, jamás hubo un vínculo entre dos sujetos de la índole del vínculo analítico. Pero el problema, siguiendo con Freud, es que no llegó a concebir lo radicalmente nuevo para el analizante. Para él todo psicoanálisis terminaba en una cierta impas, en un callejón sin salida. Cuando Lacan concibe lo absolutamente nuevo que aporta el psicoanálisis para el analizante, lo hace mediante su noción de fin de análisis, que consiste en un pase. Justamente la posición del que haga el pase del fin de análisis será la resultante de haber hallado lo absolutamente nuevo. Para Lacan, ese será un analista, no porque sea efectivamente el analista practicante de otra experiencia analítica, sino por un cambio en la posición de analizante. Lacan dirá que el analista no existe, pero que aquel que dé ese paso que estamos planteando como paso a lo nuevo será un analizante devenido analista. Así, de una manera sorpresiva, hemos hallado que, una vez más, Lacan retoma el sentido más radical de la obra freudiana, ya que al llamar analista al analizante luego del trabajamiento del pase, reencuentra en cierta forma lo nuevo inventado por Freud, el analista, no como practicante, sino como posición subjetiva. Nos queda por elaborar este paso a lo absolutamente nuevo. Lo haremos mediante la concepción del más allá de la demanda del otro. Nuestra cuestión entonces es cómo pensar el más allá de la demanda del gran otro. Quedó claro en la clase pasada y con las citas de Freud de la clase de hoy que las soluciones imaginarias del yo ideal y del ideal del yo no eran, cabalmente hablando, soluciones que fueran más allá del otro. Retomemos entonces su versión del sujeto. Ahora, texto de Lacan, su versión del sujeto. Su versión del sujeto y dialéctica del inconsciente, creo que es. Dice Lacan, opacidad de la que vamos a decir gracias a qué sesgo constituye una cierta
en cierta forma, la sustancia del deseo. El deseo se esboza en el margen donde la demanda se desgarra de la necesidad. Margen que es el que la demanda, cuyo llamado no puede ser incondicional sino dirigido al gran otro, abre bajo la forma de la falla posible que puede aportarle la necesidad por no tener satisfacción universal, lo que se llama angustia. Margen que, por más lineal que sea, deja aparecer su vértigo por poco que no esté recubierto por el pisoteo de elefante del capricho del gran otro. Es ese capricho, sin embargo, el que introduce el fantasma de la omnipotencia, no del sujeto, sino del gran otro donde se instala su demanda. Sería ahora, sería hora de que ese cliché imbécil fuese, de una vez por todas y para todos, colocado en su lugar. Y con ese fantasma, la necesidad de su refrenamiento por la ley. Es necesario corregir la versión castellana de los escritos. Las dos veces que en francés dice fantôme, la traducción al castellano pone fantasma, pero hay que corregirlo porque en el párrafo que sigue van a ver aparecer la palabra fantasme, que es la palabra que Lacan efectivamente utiliza para referirse al fantasma. Como es el mismo Lacan el que introduce en el psicoanálisis la noción de fantasma, debemos estar muy atentos a la razón por la que habrá elegido para estos casos una palabra distinta pero tan próxima y de igual etimología. Creo que lo que más conveniente es dejar entre paréntesis al lado del término castellano el que efectivamente utilizó Lacan en francés. Pero no se acaban aquí los problemas. En la introducción al castellano aparece en este párrafo repetidas 3 veces la palabra necesidad. La omisión del traductor es brutal porque en los dos primeros casos dice besoin. Bueno, está besoin, está en francés, no sé cómo se pronuncia. Y en el tercero dice necesité. La diferencia es que besoin es necesidad biológica y necesité es necesidad lógica. Lacan es el psicoanalista que más hace hincapié en la distinción entre ambos términos. En los dos primeros casos, entonces, es la necesidad que nosotros trabajamos en el seno del trío necesidad, demanda, deseo. Lacan empieza por plantearnos la cuestión del deseo. Se podría pensar, nos dice, que en cierta forma la sustancia del deseo es la opacidad, porque plantea al deseo como un margen respecto de toda demanda. Toda demanda produce un margen que abre un campo, el más allá de la demanda, que se llama deseo. Y este campo implica una cierta recuperación del objeto perdido de la necesidad, besoin, la necesidad biológica,
perdida en el mundo humano causada por demandas significantes. También, bueno, por demandas significantes. Vamos a dejar ahí, este, y en la página 103, y nos vemos en la próxima.